Sí, profe, yo le iba a preguntar algo de la serie. Sí, adelante, adelante. Bueno, ¿cómo se llama? En la pregunta uno, donde dice que debemos de poner las hipótesis y que son las que están en los apuntes, nos había mostrado el viernes, pero me quedé duda, profe, si es poner las hipótesis que salen para los tratamientos o para el bloqueo. Para las dos sería porque ahí también aparecen un renglón un renglón en la nova indicando el factor de bloqueo y otro para el factor de tratamientos. Entonces Ah, sí ok. tienen que poner los dos pares. Ah, ok, profe, esa era mi duda. Y la otra duda, profe, entonces sería igual la de la pregunta, la inciso 3, donde dice que una empresa farmacéutica y nos pide encontrar más o menos ay, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Mm, sí, es como encontrar un bloque, ¿no? Para tratar de controlar la variable de edades, creo que es algo así dice el ejercicio. Y me quedó duda, profe, más o menos como que podría ir ahí, o sea... Es como poner un bloque a lo de las edades para que se controle más o menos cómo es que no le entendí muy bien ese profe. O con un ejemplo más o menos. Sí, tienes que ahí que proponer un factor de bloqueo, pero en relación a la situación que se está ahí mencionando. Entonces, pues ahí sí le tienes que pensar. Un factor, ¿de qué estamos hablando ahí? En ese, o qué se está mencionando ahí en ese ejercicio. Nos está diciendo de que se van a probar, creo, medicinas para la gripe, algo así, profe, dice. Ujú, Lo de la gripe y dice que una variable que podrían usar sería la de edades. ujú. Y te dice que propongas un factor de bloqueo. Sí, profe, para la variable de edades, para controlarlo. Entonces, el factor edad o la variable edad, como le quieras decir, este sería el factor de tratamiento, el factor principal. Tú tendrás que proponer otro como factor de bloqueo precisamente para tratar de controlar ese factor edad. Entonces, pues habría muchos posibles ejemplos, pero en relación a cómo lo expliques, pues ya quedará mejor acomodado si es un factor de bloqueo o no. Entonces, para entender mejor eso, tienes que referirte a los apuntes a qué indica que es un factor de bloqueo. Mm. Ah, ok, profe. Pero tú tienes que proponer el factor allí, pues pueden ser en realidad muchos, pero en cómo tú lo expliques, va a quedar de mejor forma esa definición de factor de bloqueo para esa situación. Ah, ok, profe, entonces ya voy a checar. Gracias. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, el género o a lo mejor el género hombre-mujer, o pudiera ser uno que pudiéramos considerar factor de bloqueo, pero ahora falta explicar por qué. Otro, mm, otro a lo mejor el lugar donde vive la persona, dice en la ciudad o en una zona rural, pudiera ser también. O sea, hay muchos, en Podría ser realidad. también, profe, su tipo de alimentación igual que tengan, o por Ajá, ejemplo, también. dividir las edades en ciertas edades también, ¿no, profe? Bueno, ahí las edades ya no, porque esa división o segmentación de las edades van a ser los niveles o los tratamientos para el factor principal. Entonces, el factor de bloqueo tendría que ser cualquier cosa que no tuviera nada que ver con la edad. Ah, ok, profe, gracias. Ya entendí. Pero sí pudieran ser muchos en realidad. Alguien más en lo que estoy poniendo aquí los documentos.
Bueno, entonces vamos a ver, a iniciar a ver la unidad 5. Como les había dicho, la sesión anterior es continuación de lo que ya hemos visto anteriormente, solamente que aquí vamos a incluir otros conceptos que anteriormente no hemos visto, pero vamos sobre lo mismo prácticamente. Vamos a seguir viendo diseños factoriales. Vamos a seguir haciendo en la ANOVA, lo mismo que hacíamos anteriormente en la ANOVA, las comparaciones de medias. ¿Qué más hacíamos? La ecuación de regresión también la vamos a seguir obteniendo y analizando la ecuación del modelo y también las pruebas de validación. Y adicional a eso vamos a ir viendo nuevas cosas. Entonces ya tengo aquí ustedes van al canal general en la biblioteca de contenido y donde dice tema 5 ahí ya van a poder encontrar los contenidos de la unidad 5. Entonces ahorita se los distribuyo. Entonces ahorita se están distribuyendo para que los tengan también en su espacio personal. Bueno, ya se están allí pasando. Entonces el ejemplo que vamos a ver hoy va a ser el número 1. Otra vez vamos a ver 5 ejemplos en esta unidad. Y bueno, para este primer ejemplo que vamos a ver, los datos que requerimos son, a ver si tengo el archivo aquí, son estos de acá. Simplemente son estos. Y bueno, primero vamos a ver un procedimiento que se realiza. Bueno, lo vamos a ver aquí primero en Excel y luego en el ITAF. Vamos a realizar algo nuevo adicional a lo que ya hacíamos anteriormente. Bueno, este ejercicio en particular, el número 1, nada más tenemos dos factores. Y bueno, esos factores aquí, a diferencia de la unidad anterior, los dos ya los vamos a considerar factores principales. Aquí ya no vamos a hablar de factores de bloqueo. Todos los diseños que se hagan en relación a los factores que tengan, todos se van a considerar factores principales. Ya no va a haber factores de bloqueo. Entonces, eso de factores de bloqueo, pues por el momento lo vamos a dejar pues ya visto. Y les digo, todos los ejemplos que hagamos en relación a los factores que tengan, los vamos a considerar factores principales. Si el ejercicio indica o se hace con 3 factores, pues los 3 factores serán factores principales. Tiene 4 factores, los 4 factores serán principales. O como aquí que se tienen dos, esos 2 factores serán considerados como principales. Entonces los 2 factores tendrán la misma importancia. Dar ese cuadro en el chat de la sesión para que lo tengan. Les digo, primero vamos a hacer el procedimiento en Excel, pero esto mismo que vamos a hacer por Excel se va a obtener por Minitab. Entonces,
si si el procedimiento aquí en Excel se les pasa algo o no saben o tienen dudas sobre alguna celda, pues en realidad no es tan importante porque ya sabemos que este mismo procedimiento lo hace Minitab, pero en un solo paso. Pero aquí lo vamos a mostrar primero cómo hacerlo en Excel y luego ya al final, donde ya lo realicemos por Minitab, así ya le ponemos más atención si quieren. Ujú. Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo. Ya los datos les aparecen ahí en el chat de la sesión. ¿Ya los vieron? Sí, profe. A ver, entonces le voy a dar play. Les digo si ahorita si quieren seguir lo que se hace aquí en Excel también es válido, pero en realidad después lo vamos a hacer por Minitab. Entonces les digo si se les pasa algo, si se les pasara algo, pues ya después al final del video, si quieren lo checamos y si no, pues de todas formas ahí está el video por si lo quieren checar a detalle en alguna parte. Bueno, a ver, me dicen si se escucha el video, le voy a dar play. En esta unidad vamos a ver ¿Sí se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces también ahí al principio se va a explicar algo de la teoría de esta unidad, que les digo en realidad es continuación de lo que ya hemos visto. Entonces, no va a ser mucho tampoco. los diseños factoriales. Anteriormente, en el diseño de bloques de la unidad pasada, habíamos estudiado diseños en donde existía un factor principal que le llamamos factor de tratamientos y uno, dos, tres factores que llamábamos de bloques que en el estudio tenían una importancia secundaria. Ahora en el diseño factorial vamos a estudiar varios factores, todos inicialmente van a tener la misma importancia dentro del experimento. El objetivo va a ser determinar, al igual que como lo hacíamos en el tema pasado, determinar qué factores afectan la variable de respuesta y eventualmente conocer qué factor es el que más nos conviene en cierto momento manipular o controlar en el estudio. Bueno, como ya vimos anteriormente también, los factores pueden ser de tipo cualitativo y también de tipo cuantitativo. En los diseños factoriales, a diferencia de los diseños de bloques en donde existían ciertos arreglos, es decir, si recordamos, teníamos los arreglos de letras latinas y letras griegas. Aquí en los diseños factoriales también van a existir arreglos, a diferencia de que eh, cuando manejemos una cantidad mayor de factores, estos arreglos también van a tender a ser bastante grandes, lo que implicará una toma de muestras pues, bastante elevada. Bueno, ya lo veremos en algunos de los ejemplos que vamos a desarrollar. Bueno, la forma de denotar estos arreglos gira en torno al número de factores y niveles. Entonces, dependiendo del número de factores y los niveles que tengan cada uno de estos factores, va a ser la cantidad de muestras o de observaciones que se tendrán que registrar para posteriormente realizar todos los análisis que se requieren para determinar qué factor o qué factores son los que afectan la variable de respuesta.
Entonces, para entenderle mejor, vamos al ejemplo. El ejemplo, aquí está. Es un diseño factorial de 2 a la 2. Es decir, dos niveles, dos factores. Y el enunciado dice, supongamos que en un proceso de fermentación tequilera se tienen dos factores. A, tipo de levadura, y B, temperatura. Cada uno con dos niveles denotados por A1 igual a 1, A2 igual a 2. Y B1 igual a 22 grados centígrados y B2 igual a 30 grados centígrados respectivamente. La respuesta de interés es el rendimiento del proceso de fermentación. La tabla 1, aquí debería decir tabla 1, se muestran los 4 tratamientos o puntos del diseño factorial 2 a la 2. Y entre paréntesis se ha indicado cada nivel con los códigos 1 y -1. El experimento, cada tratamiento se corre una vez, una réplica, lo cual da un total de 4 corridas. El proceso, 4 corridas del proceso, anotándose en la última columna de la tabla 1. ¿Ven? Vamos a pasar a Excel para explicar un poco mejor esto. Bueno, en el experimento vamos a ver qué tenemos. Bueno, ahí nos dice el experimento que tenemos ya dos factores que son la levadura A y la temperatura B, los cuales también están a dos niveles, es decir, dos diferentes categorías para estos dos factores. Los dos niveles para la levadura, para el factor A, son levadura tipo 1 y levadura tipo 2. Y para la temperatura, los distintos niveles son: primer nivel, temperatura 22 grados, y segundo nivel, temperatura 30 grados centígrados. Entonces, factores 2, que son el A y el B, que son temperatura y, bueno, en orden, levadura y temperatura. Temperatura. Los niveles para A y B son 2. Aquí pueden o no coincidir el número de niveles para los factores. Aquí coinciden. Entonces, para el factor levadura, que es el factor A, sus niveles son la levadura tipo 1 y la levadura tipo 2. Así lo ejemplifica el problema. Bueno, así lo denota el problema. Y para la levadura, que es el B, perdón, la temperatura, que es el B, nivel 1, 22 grados centígrados, y nivel 2, 30 grados centígrados. Esos son los dos niveles. Entonces tenemos, de acuerdo al arreglo que nos da el ejemplo, 4 corridas que están denotadas o corresponden a las 4
variables de respuesta que tenemos, a los 4 datos que corresponden a la variable de respuesta, 4 corridas. Entonces vamos a colocar eso también aquí. Muestras o corridas, le llamamos de esas dos maneras. Son 4 también. Y las réplicas por corrida es 1. Es decir, solamente tomamos una muestra por cada corrida. Bueno. La forma en que podemos dar representación a estos arreglos es mediante o bien números o símbolos. Bueno, aquí en el problema ya no lo maneja mediante los números -1 y más -1, refiriéndose al -1, al nivel 1 para cada factor y al 1 positivo para el nivel 2 para cada factor. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Entonces, por ejemplo, para el factor levadura, que es nuestro factor A, el nivel 1 se puede representar con el número negativo -1 o también con el signo menos negativo. Hay otra simbología que para el nivel 1 maneja precisamente el número 1 y para el nivel 2 el número 2. Para el otro factor temperatura, el nivel 1 representado con el número -1 o con el signo menos, o también puede ser representado con el número 1 simplemente. Bueno, y tenemos la variable de respuesta. Este 28, ¿cómo se obtuvo en el experimento llevado a cabo en la realidad? Bueno, en este caso, este 28 resultó de llevar la levadura a su nivel 1, es decir, usar la levadura tipo 1 y la temperatura también en su tipo 1, que es 22 grados centígrados. Y bueno, con esa combinación ha resultado un rendimiento de 28. El rendimiento, en este caso la respuesta está dada en porcentaje de rendimiento del proceso. Entonces aquí seguramente se buscará que el porcentaje de rendimiento, el deseable, sea el mayor. Bueno, entonces el rendimiento vamos a poner lo que está dado en porcentaje. Y esta es nuestra variable de respuesta. Este 41, ¿de dónde salió? De llevar el factor A, levadura. Aquí es positivo. Sí, aquí es positivo. Que Excel lo marca con el signo menos cuando le pongo entre paréntesis. Bueno. Esta corrida en particular, este 41, va a resultar de llevar la levadura a su nivel 2, al tipo 2, y la temperatura dejarla en 22 grados centígrados. Y ahí nos resultará un rendimiento de 41%. La otra corrida, la levadura en su nivel 1, tipo 1, y la temperatura ahora en su nivel 2, 30 grados centígrados. Eso nos resultará un rendimiento de 63. Bueno, en el experimento resultó en un rendimiento de 63%. Esta última corrida
45% de rendimiento resultó de tener la levadura en el nivel 1, perdón, nivel 2, tipo 2, y la temperatura en su segundo nivel también a 30 grados centígrados. Bueno, dentro de los objetivos o para lo que nos va a servir el análisis estadístico matemático que vamos a hacer es para determinar qué factores o qué factor afecta en mayor medida la variable de respuesta, si va a ser la levadura o la temperatura, y también definir qué combinación de estos niveles entre el nivel 1 y nivel 2 para cada uno de los factores nos da lo que más nos convenga respecto a la variable de respuesta, que aquí lo que más nos conviene pues será tener un mayor rendimiento de la levadura. Entonces aquí digamos que vamos a estar maximizando nuestra respuesta media, que va a ser esta. Habrá casos en que el objeto será minimizar, entonces elegiremos eventualmente el número menor, o también habrá casos en los que tendremos que alcanzar un cierto valor nominal. Bueno, vamos entonces a resolver el análisis de varianza. Vamos a hacerlo de manera manual primero. Bueno, pero antes de realizarlo, vamos a ver cómo a través de Minitab podemos determinar estas combinaciones para cada uno de los niveles. Ya Minitab nos los da. Vamos a ver cómo se establece esto en Minitab. Vamos a estadísticas, diseño de experimentos, factorial y crear diseño factorial. Entonces aquí con esto nos va a dar las diferentes combinaciones para los niveles que nosotros le marquemos. Vamos a marcar esta opción diseño completo factorial general. Tenemos dos factores. Entonces aquí podemos marcar hasta 15 factores. En este caso tenemos dos. Vamos a elegir un diseño. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el factor A que habíamos quedado que es la levadura. O lo podemos dejar así con la letra A, pero si lo manejamos con los nombres que hacen referencia a los factores, pues se nos facilita después el análisis, porque no tenemos que andar buscando cuál es el factor A, cuál es el factor B, cuál es el factor C. En P. Y tiene cada uno dos niveles. Podemos marcar hasta muchos niveles, hasta 99 niveles, 100 niveles. Número de réplicas, es decir, cuántas veces vamos a repetir cada corrida, pues solamente una. Y vamos a darle a aceptar. Aceptar. Y se nos va a generar precisamente el arreglo. Este es el arreglo que nos hace referencia a cómo debemos de correr las corridas respecto a cada uno de los niveles de los factores. Por ejemplo, la primera corrida dice que la levadura a su nivel 1, la temperatura a su nivel 1. La segunda corrida, levadura en su nivel 2, temperatura nivel 1. La tercera corrida, levadura nivel 2, temperatura nivel 2. La cuarta, levadura nivel 1, temperatura nivel 2. Bueno, ese el arreglo que tenemos acá en Excel. Pero en un orden distinto. Finalmente, este orden ha salido distinto porque como es al azar, precisamente ha aleatorizado las corridas. Es decir, digamos que este es la corrida que correríamos en
en primer lugar sin aleatorizar, después esta, y después la 3, y después la 4, y después ya militar nos las ordena de esta forma. Aquí ya están aleatorizadas. Y bueno, aquí ya después de esto, aquí habría que poner la variable de respuesta y. Igual, levadura 1 y temperatura 1 correspondería a 28. Después, levadura 2, temperatura 1, 41. Levadura 2, temperatura 2, aquí sería 45. Y levadura 1 y temperatura 2, 63. Entonces, está en orden distinto a como lo tenemos en Excel, pero al final los resultados van a ser los mismos. Lo que importa es que el arreglo lo respetemos tal y como está establecido. Bueno, hasta ahí tendrán alguna duda. Creo que no, profe. No, bueno, entonces vamos a seguir. Hay que poner atención a esto porque esto que se está realizando es lo que ustedes van a hacer en su actividad que va a sustituir el examen. Entonces, ustedes van a hacer un diseño desde cero y para crearlo desde cero, pues primero tienen que hacer esto que se está indicando aquí. Primero crear el diseño. Ustedes van a tener que tomar también las muestras, van a tener que ahí tomar varias réplicas, no nada más va a ser una, van a ser varias, entonces ahí en lugar de poner solamente una columna, van a poner dos, tres, cuatro, dependiendo de cuántas réplicas sean. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, regresamos a Excel y aquí voy a colocar nuestro arreglo en términos de unos y dos para. Entonces, esta parte de acá corresponde a los niveles. Factor A, nivel 1, 2, 1, 2. Factor B, nivel 1, 1, 2, 2. Bueno, para que se vea de mejor manera, aquí podemos ver cómo podemos colorear las celdas y bueno, esto simplemente es para hacer más gráfico, más detallado cómo van los niveles para cada uno de los factores. Entonces, para hacer el ANOVA tenemos que obtener el total de datos, suma de cuadrados y el total o la cantidad total de datos que tenemos. El total global, la suma de nuestras variables de respuesta. Suma de cuadrados, ahí está la fórmula. Total de datos, pues solamente son 4. Después debemos de obtener la suma por nivel por cada factor. Es cómo se va a obtener eso. Es decir, vamos a obtener la suma del factor A en su nivel 1. La suma del factor B en su nivel 1 también. La suma del factor A en su nivel 2 y la suma del factor B en su nivel 2. Es decir, aquí tendríamos que estar sumando el factor A en su nivel 1. Cuando se utiliza el factor A en su nivel 1, da respuestas de, es decir, aquí tenemos factor A y A en su nivel 1.
Nos da respuestas de 28 y 63. Entonces la suma de cuadrados para A y B ya la tenemos. La acabamos de obtener acá. Y simplemente la voy a llamar aquí con fórmulas. Para A y para B. Para determinar la suma de cuadrados totales, tendremos que hacer uso de estos datos que obtuvimos aquí. Y la fórmula va a ser la siguiente. Esta sí es igual a la de los ejemplos anteriores. Es suma de cuadrados de todos los datos menos el total global al cuadrado sobre el total de datos. Y bueno, ya por álgebra, la suma de cuadrados del error será la diferencia entre la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados del factor A menos la suma de cuadrados del factor B. Y ahí la tenemos. Los grados de libertad acá ya también los tenemos. Uno y uno. Los grados del error, bueno, no sabemos cómo lo vamos a obtenerlos, pero sí los de el total. El total va a ser n-1, es decir, 4 menos 1, 3. Nuevamente aquí por álgebra, para que este 3 nos salga como tal, pues aquí necesariamente tendrá que ser 1. Los cuadrados medios es la división entre esta columna entre esta. Es decir, 6, 25 entre 1, 380, 25 entre 1, 240, 25 entre 1. Pues como todo está dividido entre 1, pues va a ser lo mismo.
Ahí lo tenemos. La F calculada, ya también conocemos la fórmula, F de tablas y también la valor P, ya las habíamos manejado en ejemplos anteriores, entonces las coloco. F calculada es el cuadrado medio entre el cuadrado medio del error. Tablas, F de tablas, a un 5% de nivel de significancia, considerando los grados de libertad 1 como los grados de libertad para el factor, y los grados de libertad 2 corresponden siempre a los del error. Entonces, ahí está la fórmula. Valor P y entonces habíamos dicho ya también de ejemplos anteriores, vamos a manejar la misma condición, que si P es mayor a alfa se acepta H0, si P es menor a alfa se rechaza H0. Pero ¿cuáles van a ser nuestras hipótesis entonces? Ya las tengo aquí preparadas. Vamos a establecer hipótesis en relación a los factores que tengamos. Para el factor A, nuestra hipótesis nula será que el efecto de ese factor es igual a cero, es decir, el factor no es significativo. Y la hipótesis alternativa será que al menos para un nivel el factor es significativo, es decir, su efecto es diferente de cero. Entonces, en resumen, la hipótesis nula indicará que el factor no es significativo. Y la hipótesis alternativa, si es que se acepta, significará que el factor sí es significativo. Bueno, en este caso, como el valor P es mayor a alfa, entonces se acepta la hipótesis nula, eso significará que el factor no es significativo. Y la prueba con el valor P, perdón, con el valor F, con el F calculado y el F de tablas, resultará que si el F calculado es mayor al F de tablas, entonces el factor será significante. Si no, bueno, como aquí sucede que el F calculado es menor al F de tablas, el factor no es significante. ¿Cómo se obtiene este análisis de varianza en Minitab? Vamos a realizarlo. Tenemos que llevar estos datos a Minitab. Los voy a colocar aquí. A, B. Entonces, para que tengamos un poquito más de control sobre qué factor es el A y cuáles factores el B, voy a ponerle aquí de una vez los nombres. Y vamos a hacer el análisis de varianza. Estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, ajustar modelo lineal general. Respuestas será, en este caso, mi columna C11, factores, levadura y temperatura. Bueno, ahí también se hubiera podido ingresar a la columna C7 que ya teníamos establecida como la variable de respuesta, bueno, la columna en donde habíamos puesto
la respuesta. Bueno, y ya lo demás pues ya lo conocemos, ¿no? ¿Qué se hace aquí? Vamos a continuar. Aquí. Bueno, podemos guardar los ajustes y residuos para eventualmente validar el modelo y aceptar. Vamos a darle a aceptar. Ya estaba a 95% de nivel de confianza. Y vámonos a la nova, que es el que nos interesa. Aquí tenemos la nova. Entonces, pues básicamente es el mismo análisis de varianza que obtuvimos con Excel. Vamos a Excel para... Y bueno, vemos que es exactamente el mismo. Bueno, aquí como conclusión, pues ni el factor levadura ni el factor temperatura es significativo, con lo cual el rendimiento de la temperatura pues no depende de estos factores. A lo mejor habrá otros factores que afecten el rendimiento del proceso de fermentación, ¿no? Y para saber qué factores afectan este rendimiento, pues tendremos que correr otro experimento con otros factores. No sé, se me ocurre a lo mejor, no sé, por decir algo, tiempo de cocción, no sé, eh, cantidad de levadura utilizada, comparar, no sé, por decir algo, 50 gramos contra 100 gramos, algo así, etcétera, ¿no? Otros factores diferentes a los que ya manejamos, porque vemos que estos factores no son significativos, es decir, vale lo mismo usar levadura 1 y levadura 2 o usar la temperatura de 22 o 30 grados. O bien también otra cosa que se pudiera hacer es manejar estos mismos factores pero a diferentes niveles. Es decir, a lo mejor una levadura de una tercer marca o de un tercer tipo y una levadura de un cuarto tipo, por ejemplo, ¿no? O una temperatura de a lo mejor 20 grados contra una temperatura de 25, por ejemplo. O bien, como les mencioné anteriormente, otros nuevos factores para en un determinado momento determinar si estos nuevos factores o estos nuevos niveles ya se ve que van a afectar nuestra variable de respuesta. Bueno, hemos terminado este ejemplo. Vamos al... Bueno, entonces referente a la elección de los factores, el objetivo de todo esto que se está haciendo es encontrar qué factores afectan a la variable de respuesta para que una vez establecido eso, entonces poder controlar esos factores que sí se vea que afecten a la variable de respuesta. Entonces aquí como después del análisis ha resultado que ninguno de esos factores es significativo, ninguno de esos factores afectan la variable de respuesta con estos niveles. Por eso se dice que se tendrían que considerar o otros factores o bien esos mismos factores pero con otros niveles distintos. Aquí finalmente lo que queremos, les digo, saber es qué es lo que afecta a ese porcentaje de rendimiento. Ya vemos que la levadura y la temperatura con esos niveles pues no lo afectan. Entonces habría que ver con otros factores o con otros niveles para finalmente obtener un rendimiento máximo. Es decir, establecer con qué factores podemos tener un rendimiento máximo o también pudiera ser
como se mencionó, hay un rendimiento mínimo o un rendimiento cercano a un valor nominal. Entonces, ustedes en su actividad de examen de esta unidad se les va a pedir que hagan un arreglo, se les van a dar algunos factores, 3, 4. Entonces, ustedes tendrán que establecer niveles para esos factores, 2, 3, 4, los que sean, o los que se les indique ahí en la actividad. Y tendrán que encontrar al final de todos sus análisis que hagan una combinación que les dé una variable de respuesta de acuerdo a lo que se pida, ya sea maximizar, minimizar o un valor nominal. Bueno, entonces no sé si hasta ahí tengan preguntas. Aquí nada más se hizo la NOVA, ¿no? Pero les digo también se realiza la gráfica de comparaciones de medias, la ecuación del modelo también se analiza y las pruebas de validación del modelo, que es lo que ya hacíamos anteriormente. Bueno, no sé si tengan preguntas. No, profe, todo bien. Entonces les digo, lo que se hizo aquí en Excel lo pueden omitir y directamente hacerlo en Minitab. Realmente aquí lo nuevo que se hizo ya que también ya en realidad se había hablado de eso anteriormente es esto de las combinaciones. ¿De dónde salen esas combinaciones? Pues aquí. Aquí se mencionó que hay diferentes arreglos, ¿no? Entonces ustedes también eventualmente van a partir de eso en su actividad de examen, van a tener que crear una combinación de este tipo, un arreglo de este tipo. Y bueno, ya después con esas diferentes combinaciones, entonces sí ya procederán a tomar las muestras y ya colocarán ahí sus respuestas en relación a las combinaciones que les salgan para los diferentes factores, también considerando los diferentes niveles o tratamientos para cada uno de esos factores. Y bueno, pues ya después que tengan eso, pues ya podrán realizar el ANOVA, las gráficas de comparaciones de medias, el análisis de la ecuación del modelo, las pruebas de validación y adicionalmente eso, otros conceptos que vamos a ver en los siguientes ejemplos. Entonces, si ya no hay dudas, pues aquí terminaremos la sesión de hoy. Sí, profe.